Buenas gente, en este vídeo quería explicaros qué es lo que estaba pasando en los mercados porque vimos bastantes acontecimientos. También hemos apreciado que la volatilidad empezó a moverse bastante. Así que sería conveniente entender qué es lo que está pasando, entenderlo de forma sencilla, simple y así poder entender y planificar mejor lo que puede suceder porque el mercado siempre da un paso adelante. Así que iremos dividiendo este vídeo en 4 puntos que son 4 acontecimientos claves, ¿vale? Importantísimos, que seguramente no solamente marcarán este mes, sino también las próximas semanas. Empezando primero con el crash de la bolsa de Japón. ¿Y por qué tuvo un impacto tan grande en los mercados? Esto ya lo mencionamos en un directo que hicimos por Instagram, pero para que todo el mundo lo entienda de una forma muy simple, ya que hablamos de un flujo de capital. Y esto tanto en Forex como en índices como en acciones es clave. Este es el gráfico del dólar yen y este es el índice más representativo, el Nikkei. Os recuerdo que los tipos de interés o el precio del dinero de Japón está muy por debajo del de Estados Unidos. De hecho, antes de que subieran los tipos era 0,10 versus 5,5%, lo cual significa que pedir préstamos en yenes sale muy barato. Así que los inversores no paraban de pedir préstamos en yenes y meter ese capital en otros activos. Empezando por comprar dólares. ¿Por qué? Por esa diferencia de intereses. Carry trading. O incluso en renta variable, por ejemplo, en el Nasdaq, el S&P 500 y otros índices que también se vieron fortalecidos debido a ese movimiento de capital de yenes a dólares y luego pues a activos de renta variable. Además, fijaos la correlación que tenemos entre el dólar yen y la bolsa japonesa. Es increíble. De hecho, fijaos, este máximo corresponde con este máximo. Es decir, es increíble porque estamos apreciando dólar frente al yen, es decir, un par de Forex versus un índice de una bolsa japonesa, el Nikkei. Es decir, hablamos de dos activos totalmente diferentes, pero con una relación, con una correlación increíble. Esto lo que explica es que muchos préstamos que se hicieron en yenes fueron también con el fin de poder comprar acciones de Japón y el índice fue bastante beneficiado con esa inyección de capital. Pero ¿qué ocurre si en lugar de prestar 1 millón presto 2? Tendré el doble de rentabilidad, ¿me entendéis? Apalancamiento. Esto fue lo más salvaje que vimos en el dólar yen. Claro, esto tiene sentido siempre y cuando el valor del dólar frente al yen se mantenga estable o incluso veamos un dólar más fuerte que el yen. Pero no lo contrario, porque al final, si se debilita el dólar frente al yen, ese diferencial de interés ya no compensa porque al pasar de dólares a yenes tenemos menos yenes porque el valor del yen se fortaleció en comparación con el dólar. Entonces a lo mejor no renta tanto, pero siempre y cuando se mantenga estable o incluso veamos una mejor apreciación del dólar frente al yen, estupendamente. Podréis imaginar, ya que esto no le gustó al Banco de Japón, pues una devaluación encarece la importación, traer productos o bienes de fuera, así que lo que hizo fue subir los tipos 0,25%. Me dirás, tampoco es tanto. Pasar de 0,10% a 0,25% no es tanto si lo miramos desde un punto de vista lógico, pero ¿qué ocurre a nivel porcentual? Que estamos devolviendo más del doble de intereses en yenes que hace prácticamente nada. Esto obviamente liquidó bastante a los hiper mega apalancados porque siempre en un mercado donde hay una brecha bastante grande habrá gente súper hiper mega apalancada. Pero ¿qué pasa? Cuando esa gente se liquida, aunque sea por un movimiento medianamente fuerte, eso hace que se cierren posiciones y por lo tanto ocurre el efecto bola de nieve y por lo tanto pasamos de liquidar a gente hiperapalancada a gente medianamente apalancada y de ahí a personas escasamente apalancadas, de modo que en poco tiempo hemos llegado prácticamente a niveles de enero. De modo que fijaos como toda la subida que vimos por esa apreciación del dólar frente al yen, por esa venta masiva, esos préstamos masivos en yenes, acabaron pues fácilmente en una liquidación de todo el movimiento que vimos durante casi todo el año en cuestión de pocos días. Una caída de más del 12%. Hablamos de un par de Forex, no una acción, no una cripto, un par de Forex. Lo interesante actualmente es que nos encontramos ante una situación de aguas relajadas, calmadas, porque al final todo este movimiento bajista que veis por aquí fue exageradísimo, ¿vale? Fue muy exagerado, principalmente alimentado por esa necesidad de liquidar posiciones para pagar los préstamos que habían hiper mega apalancados,
Pero más allá de esto, no se puede comparar el yen frente al dólar. Hablamos de una divisa de refugio frente a una divisa de respaldo, de resguardo, de riesgo para poder invertir con esta, aceptada mundialmente. Son dos con tipos de interés muy dispares que favorece el carry trading. Lo más normal es que veamos una recuperación del dólar frente al yen, salvo que suceda algo bastante trágico en la economía estadounidense o a nivel geopolítico. De hecho, las últimas noticias que han salido son bastante alentadoras de cara al riesgo, la mayoría, no todas obviamente, pero la inmensa mayoría son alentadoras de cara al sentimiento del riesgo, ya que al final, después de esa liquidación masiva, cuyo principal fin, ya lo explicamos, queda evidente que el sentimiento de riesgo debería devolverse salvo que pase algo drástico. Otro punto interesante tiene que ver con la encuesta que se realizó últimamente, que demostró que eso de que la presidencia de Trump estaba prácticamente cumplida, prácticamente ganada, no estaba del todo claro. De hecho, demostró un empate en cuanto a votaciones o interés por votar. Al final puedo tener mi idea, puedo pensar una cosa u otra, pero el mercado es tajante. Al final, cuando se espera que alguien se proclame presidente de primeras o antes de que suceda, ya se toman decisiones por parte de empresas e incluso por inversores como si Trump hoy mismo fuera presidente. Por esto mismo, si seguimos apreciando mayores encuestas o artículos favoreciendo la posición demócrata, es posible que llegamos a un punto donde ya no quede tan claro que el presidente sea Donald Trump. En ese punto es posible que veamos cambio en el posicionamiento del mercado, porque no hay que olvidar que cada partido político es independiente con sus propios planes de gobierno, tanto políticos como económicos. Por ejemplo, el caso de Trump es más pro crecimiento económico, más agresivo en cuanto al control del Banco Central, en cuanto a reducción de tipos de interés. Son cambios bastante grandes y obviamente se van a observar en el mercado. Y más cuando nos acerquemos a esa recta final. El tercer acontecimiento tiene más que ver con la parte geopolítica, tiene que ver más con la guerra, ese conflicto, esa tensión entre Irán e Israel, que está el miedo de que se pueda expandir más allá de esas fronteras. De hecho, tanto Bloomberg como Fox hablan de un ataque inminente en las próximas 24-48 horas de parte de Irán como respuesta al ataque que realizó o asesinato que realizó Israel en suelo iraní. Es evidente que a Irán no le interesa la guerra, pero el orgullo tanto nacional como de los propios habitantes pesa y se teme a una escalada mayor, porque entonces ya estaremos hablando de una situación de risk-off total, donde las materias primas, sobre todo oro, petróleo, ganarán total protagonismo en casos así, tanto por demanda como por miedo. Y finalmente pasemos a la parte macroeconómica, datos macroeconómicos, empezando esta semana, bueno, con dos datos que salieron el día de hoy, que fueron el PPI de Estados Unidos, el que veis por aquí, y que hemos sabido aprovechar bastante. Antes también tuvimos el empleo en el Reino Unido, que es un dato bastante relevante, aunque parezca en rojo, es bastante positivo. Hablamos de menos desempleo. Además de otro dato que tiene que ver más bien con la parte salarial, con una mejora salarial semanal de Reino Unido, que no aparece por aquí porque aquí nada más que puse los de 3 estrellas, aunque no siempre significa que tengan mayor impacto, solamente para que no salgan tantos datos, pero os lo resumo, tiene que ver con la inflación. Al final, cuando cobras más, también gastas más y puede que dé razón a esa posible previsión que veremos más adelante, y es que es posible que mañana tengamos una inflación por encima del 2% interanual, que es la que veis por aquí, esta que veis que sería justo en la apertura de los mercados de Londres. De hecho, si le damos a View para ver un poco más de información y pasamos a la parte de líneas, vais a ver que desde que hemos empezado el mes de enero nunca hemos visto una previsión. Eso es la previsión, un momento, esta es la previsión, esta es lo que salió. Desde enero no hemos visto un forecast alcista, solamente bajista, y es el primer forecast alcista porque se espera que tengamos una previsión del 2,3% en comparación con el 2% interanual que fue el que salió el mes anterior. Y finalmente el dato más relevante sin duda va a ser el CPI mensual, el CPI de Estados Unidos, tanto el core como el headline, el completo, donde se espera que tengamos un crecimiento de un 0,2% tanto en el core
como en el headline, 0,2%, tanto en el core, que sería excluyendo la parte de energía y alimentación, la industria más volátil, y también esperamos lo mismo en la parte del headline. Ten en cuenta que el menos 0,1 que veis por aquí fue principalmente por esa reducción en los precios de la energía y también una reducción, un empeoramiento más que reducción, en cuanto al sector inmobiliario. También vimos decrecimiento de los precios de los automóviles de segunda mano. Esto no se mencionó este mes y se espera un crecimiento notorio, aunque a nivel interanual se sigue esperando un decrecimiento, ya que el año anterior fue bastante más inflacionario que este. Ese empobrecimiento del empleo, un deterioro del empleo, ya se vio reflejado en el PPI que vimos hoy mismo, que es un dato también de inflación. Veremos si también se verá reflejado en el CPI de mañana o no, porque se espera todo lo contrario, un crecimiento en la inflación, en comparación con el mes anterior, que sería el mes de junio. Dicho esto, me despido, seguimos en contacto tanto por Instagram como por Telegram y hasta pronto.